Hola, buenas. El vídeo de hoy es un poco una continuación de un anterior vídeo que subí sobre mi experiencia con mi brote psicótico esquizoide. Y bueno, quería hablar un poquito más sobre el tema. Se me olvidó mencionar en ese vídeo que lo que yo sufrí se debe también en gran parte a una herencia genética que yo tengo en mi familia, por parte de abuela. Yo tuve una experiencia con la esquizofrenia antes de que a mí me diera mi propio brote. Y fue cuando le dio a mi abuela. Fue un día hace... hace 7 años. Sí, fue hace 7 años. Lo que pasó... sí, bueno, 7, 8 años. Lo que pasó básicamente fue que un día ya mi abuela ya venía dando avisos, estaba de más mal humor, estaba... respondía, hacía comentarios extraños, y bueno, llegó un momento en el que tuvo una discusión por teléfono muy fuerte con mi madre, eh, por ciertos comportamientos extraños que estaba teniendo. Y ese fin de semana, que mi abuela siempre viene todos los fines de semana a casa a comer, ese fin de semana no vino. Entonces nos quedamos un poco todos en casa preocupados por ella. Y lo que sucedía era que había dejado de tomar la medicación desde hacía tiempo, lo cual no le hizo ningún bien. Y básicamente llegó un momento en el que se encerró en su piso. Tuvimos que llamar a su médico, convencer a su médico, porque el médico en principio no se lo creía, porque mi abuela había tenido un comportamiento, según él, excelente. Pero no era así, así que hubo que convencerlo. Eso le tocó a mi padre y a mi madre hacerlo. Y lo que nos tocó a mi hermano y a mí fue presentarnos en su piso e intentar que nos abriera por las buenas. No abrió. Por lo tanto, también una vez mis padres convencieron al médico para que tomara acción, ya dio inicio pues todo un dispositivo del médico, o sea, equipo sanitario, equipo de bomberos, una patrulla de la Policía Nacional. Los policías vinieron con nosotros, conmigo y con mi hermano, y intentaron a su vez que mi abuela les abriera. Allí le informamos que, por ejemplo, una de esas cosas que había hecho mi abuela era cambiar la cerradura, porque mis padres tenían llaves de su piso, pues se cambió la cerradura, sin decirnos absolutamente nada. Y otra cosa que también había hecho, pero esto ya mucho tiempo atrás, que aún no entendemos cómo el abuelo se lo permitió, fue poner una puerta blindada. La puerta del piso de mi abuela es una puerta blindada, lo cual hace que sea más fácil entrar por la pared que por esa puerta. Así que la puerta, si permanecía cerrada, era inviable entrar por ahí. Entonces lo que hicieron los bomberos fue, desde el camión de bomberos con la escalera,
acceder, que era un quinto piso, uno de ellos un valiente, un puñetero valiente, se subió a la escalera y accedió pues por la ventana del piso. Y ya una vez dentro, mi abuela quedó completamente aterrorizada, sentada en su sillón, y nos abrió la puerta. Una vez dentro, entramos mi padre y yo. Bueno, mi hermano también entró, pero eh, por los nervios de la situación, los únicos que más o menos pudimos actuar en ese momento fuimos mi padre y yo. El médico me aconsejó que, ya que yo era la persona que en ese momento aún tenía precio, porque en su enfermedad había despreciado al resto de la familia, como yo era la persona que más aprecio tenía en ese momento, el médico me sugirió que la convenciese para, para que se colocara por ella por su propia voluntad en la silla de ruedas para poder llevarla al hospital e internarla. Fracasé estrepitosamente, no le convenció nada de lo que dije y la tuvieron que llevar por la fuerza. Y en ese momento pues se desató. También es que hubo un momento que ya también fue un fallo, y es que ella se había sacado o sea, la dentadura y la tenía guardada porque se había hecho daño en las encías, por la tensión, estar mordiendo, se había hecho daño. Entonces, claro, se había guardado. Pues el médico me dijo que por favor que le quitara lo que tuviera, porque nosotros no lo veíamos, no sabíamos que tenía en la mano. Que le quita, o sea, que por favor que yo le quitara lo que fuese que tuviese en la mano, porque podía ser cualquier otra cosa que no fuera la dentadura. Afortunadamente fue la dentadura, se la quité y ahí ya se desató pues el horror. Unos gritos tremendos, mi abuela completamente enajenada, no distinguía absolutamente nada de la realidad. Y la tuvieron que coger por sus cuatro miembros y colocarla en la silla y se la llevaron, atarla y se la llevaron al hospital. Y una vez en el hospital yo tuve que explicar, o sea, toda mi familia tuvo que ir uno por uno explicar qué era lo que le pasaba a mi abuela. ¿Por qué cuento esto? ¿Por qué cuento esta historia? En cierto grado fue, creo que incluso premonitorio para mí. Y creo que en parte pudo ser que ayudara a mi recuperación, o sea, la recuperación, porque yo ya estaba más o menos sobre aviso. Desde luego yo no llegué al punto de degenerar tanto, de actuar irracionalmente. O sea, yo es cierto que vivía una situación de terror constante durante años, pero era más bien como el meme este del perrito que está sentado a la mesa con una taza de café y todo a su alrededor está ardiendo. Y el perrito diciendo, estoy bien. Pues eso era un poquito mi actitud en aquel momento. Y bueno, llegó un momento en el que tenía que admitir que no estaba bien y tuve que enfrentarme a la realidad. Esto es mi caso. Mi caso es una esquizofrenia. Es una esquizofrenia, para mí es un caso leve. Yo lo considero que es un caso leve porque los hay más graves en temas de esquizofrenia. Temas con síntomas físicos y psiquiátricos. Uno de los peores síntomas físicos, por ejemplo, es el quedarse catatónico. ¿Catatónico qué quiere decir? Que te quedas catatónico. Digamos que te quedas rígido en una misma postura durante horas o días o incluso semanas. Es decir, tal y como yo estoy sentado, como si yo me quedase así.
sin decir nada, sin, sin apenas parpadear incluso. Hay grados de catatonia, porque no todo el mundo le afecta igual, ni es todo el cuerpo, muchas veces, a veces simplemente es parcial, una rigidez parcial en una parte del cuerpo, a veces sí que es una rigidez total en todo el cuerpo, y ser incapaz de moverse. En el aspecto psiquiátrico, el síntoma más grave, lo cual a mí me parece absolutamente aterrador y doy gracias de no haberlo experimentado, es el ver y oír cosas que no están ahí. A mí me resulta completamente aterrador algo así. O sea, debe ser una experiencia horrible. Esta misma botella, yo decir, verla perfectamente como la estáis viendo vosotros, pero que la realidad no exista y que esté agarrando así el aire. Vale, eso es la esquizofrenia. Por dramatismo alguno, he visto algún que otro psiquiatra de internet que lo llama la enfermedad mental más aterradora que existe. Es bastante aterradora, pero no creo que sea la más. Están después, y bueno, voy a hacer como un sumario de los distintos trastornos que yo conozco. Está, por ejemplo, el trastorno ansioso-depresivo, eh, que vendría siendo básicamente unos episodios de depresión muy fuertes, pero muy fuertes, de quedarse tirado en la cama y sentirse uno completamente vacío. Y por otra parte, la parte ansiosa, de, de, de hiperventilar muchas veces. En este grado hay un grado más, está relacionado, que vendría siendo el trastorno bipolar. Y ya es unos vaivenes del estado de ánimo que son bastante extremos. Y también el tema, hay mucha confusión con esto porque no quiere decir que estés tirado en la cama todo el día y después estés eufórico. No, bipolar lo que quiere muchas veces decir es tener unos sentimientos muy intensos. Muy, pero muy intensos. Sobre todo si se experimenta rabia e ira, es algo que puede sobreponerse a esa persona. Entonces es una enfermedad que para poder tratarla requiere mucho autocontrol de la persona que la está padeciendo y mucha comprensión de su entorno. Todas las enfermedades requieren comprensión, pero esta es especial porque la persona que la padece puede actuar agresivamente y muy iracundamente contra las personas que le rodean. Está el trastorno también disociativo de la personalidad. Yo esto lo pregunté una vez a mi psiquiatra, porque yo sabía que algo iba mal conmigo. Resultó que era el tema del Asperger, pero yo lo pregunté. Más tarde me enteré de que el trastorno disociativo de la personalidad viene siendo como lo que antiguamente se llamaba personalidad múltiple. Esto se debe precisamente a un trauma de la infancia, en el cual la mente de esa persona traumatizada genera un alter ego, o varios incluso, en el cual ese alter ego adquiere los rasgos de personalidad que esa persona hubiese querido en ese momento tener. Entonces son como dos personas, sí, viene siendo como dos personalidades distintas.
Después también está el trastorno limítrofe de la personalidad, también llamado borderline. O sea, bueno, el término borderline suena bastante despectivo. ¿Qué trata sobre el trastorno borderline? O sea, el trastorno limítrofe de la personalidad. Es un trastorno en el que la persona, viéndose en situaciones de estrés, no puede actuar de forma racional en algunas ocasiones. Es otra enfermedad, otro trastorno que requiere mucho autocontrol de la persona que lo padece, para poder tratarlo adecuadamente. El problema es que el trastorno limítrofe sesga la capacidad de raciocinio en cierto momento de esa persona y actúa de formas muy impulsivas. Está también el trastorno obsesivo-compulsivo, el famoso TOC. No quiere decir necesariamente que sea una fobia a los gérmenes ni a la sociedad. Es una necesidad que esa persona tiene, que esa persona con ese trastorno tiene, que es el orden y la limpieza. También están los trastornos antisociales, en el que básicamente la persona ve sesgada su capacidad para empatizar con la persona que tiene enfrente, que no quiere decir necesariamente que esa persona sea una psicópata hacia 100% y que le den igual que muera la persona que tiene al lado. Sencillamente, una persona con trastorno antisocial le cuesta entender el lugar en que se encuentra la otra persona. Además de que generalmente suelen tener muchas veces lo que es la emocionalidad eh, ¿cuál es el término adecuado? O sea, son como si las emociones fuesen completamente o sea, no completamente no, fuesen parcialmente muteadas. O sea, sensibilidad emocional, que les falta sensibilidad emocional. No sienten algunas emociones tan intensas como el resto de las personas. Y bueno, pues podría así seguir largo y tendido sobre distintos trastornos, sobre distintas enfermedades mentales. Podríamos hablar de disforia de género, por ejemplo, podríamos hablar de enolismo, podríamos hablar de insomnio, podríamos hablar del síndrome de Asperger también. Síndrome... Bueno, es que esto ya vendrían siendo como... Me estaría metiendo ya más en en el aspecto neurológico de la persona. Hay trastornos, por ejemplo, de los trastornos antisociales o la propia... no la esquizofrenia, no... ¿cuál es el otro? Trastornos antisociales y... Ahora mismo no me hagáis mucho caso, pero creo que es el trastorno limítrofe de la personalidad, en el cual una radiografía no te podría decir qué persona lo es y qué persona no. Es algo que, por ejemplo, la psicopatía es algo que no se puede identificar según varios psiquiatras expertos. No se puede identificar a través de... O sea, no se puede identificar anatómicamente, físicamente. Es algo que surge. Vale.
son los trastornos que conozco? Son muchas veces conexiones neuronales que no están conectadas como deberían, como por ejemplo el síndrome de Asperger. Otras veces simplemente es la propia socialización de la persona que no ha sido adecuada. Y entran muchos factores. Pero el qué son. El qué son básicamente, yo lo llamaría cicatrices en el alma. Si hay gente que cree en el alma o si no, me importa poco. La psique de, la psique de cada uno queda marcada biológicamente y socialmente a lo largo de su crecimiento y desarrollo como persona. En mi caso, por ejemplo, fue biológicamente. Tenía esa predisposición. En mi caso, yo lo estuve comentando con un amigo y hablaba, o sea, distinguía entre pensamientos intrusivos y delirios. Una persona que ha sufrido una esquizofrenia como la mía tiene que saber distinguir lo que son pensamientos intrusivos, que son pensamientos no voluntarios, pero que se pueden razonar y se pueden hallar la lógica y desmentirlos o aceptarlos como reales según la persona. Pero ya entra eso dentro del funcionamiento mental de cada uno. Los delirios, sin embargo, carecen de toda lógica. Son pensamientos intrusivos que no responden a un razonamiento y es muy difícil para la persona que los sufre eh, hallar una explicación lógica para desmentirlos o incluso afirmarlos como ciertos. Siempre hay un grado de duda. Vale. Muchas veces todo esto también se debe a sentimientos con los que no podemos lidiar. Sentimientos como rabia, tristeza, odio. Hay una cantidad de gente increíble que no sabe lo que es el odio. Algunos incluso he visto que afirman que el odio no existe. El odio sí existe. El odio, para definirlo de alguna forma, es un... O sea, no es realmente un sentimiento en sí. Es una combinación de rabia y desprecio hacia una persona que perdura en el tiempo. Eso es lo que se llama odio. Y como en todo, hay distintos grados de odio. A algunas personas también les cuesta lo que es gestionar su propia agresividad. Esto es algo que se tiene que aprender de niños. Si no, después de adulto es muy difícil. Y muchas veces no tiene sentido para algunos ir a terapias de control de la ira, por ejemplo, porque es complicado. Requiere mucho tratamiento psicológico para poder discernir por qué esa persona la agresividad le cuesta expresarla adecuadamente. Y lo dice una persona que le cuesta expresar su agresividad. Me cuesta horrores. O sea, yo por mi condición, por mis condiciones mentales,
no puedo expresar agresividad. Porque o sea, no porque tenga un estigma. A mí muchas veces el estigma me da absolutamente igual. Por eso comparto estas reflexiones sobre mí. Pero digamos que no ayuda si estás, por ejemplo, exponiendo un argumento, el actuar agresivamente, porque básicamente le das la razón al otro para desestimar tu argumento y tu opinión queda entonces invalidada completamente. ¿Por qué? Porque estás loco. A veces la agresividad viene también por traumas que tenemos. Cada trauma, que cada persona tiene su propio trauma. Cada trauma es único y exclusivo de cada persona. No hay dos traumas iguales. Esto puede causar también la depresión y a su vez la depresión puede generar pues brotes psicóticos o sea, manías persecutorias y este tipo de cosas, en caso de que la depresión no se trate como es debido. Todas estas cuestiones, agresividad, traumas, depresión, son básicamente una constante en lo que son toda persona que sufra de un trastorno psiquiátrico. El uso de drogas también entraría en el pack, es muy habitual. O sea, el consumo de ciertas sustancias que hagan clic en alguna parte de nuestro cerebro y genere pues el inicio de un brote. La violencia, y hablo de violencia previo, también es una cosa muy habitual, es también uno de los grandes generadores de depresiones, sobre todo la violencia que se ha sufrido en la infancia. Y bueno, básicamente, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Qué solución puedo dar a todo esto? La solución, y no siempre funciona, pero considero que puede ser de mucha ayuda leer, leer filosofía, aprender a filosofar. A mí me ayudó mucho aprender sobre Sócrates. Sócrates es ese filósofo en el que no importan tanto las conclusiones a las que llegó, sino en las preguntas adecuadas que se formuló. Por eso pasa la historia de Sócrates, además de por cómo fue su vida y de cómo murió. Por eso considero que Sócrates es un buen inicio para iniciarse en filosofía y también para tratar pues las propias los propios males que tenga uno dentro. Y es aprender el método de Sócrates, que es hacerse las preguntas adecuadas. No sé si este vídeo ha tenido mucho sentido. Me he sentido un poco tonto al hablarlo, porque a lo mejor he sido muy cuñado, no lo sé. En cualquier caso, ahí va a quedar, como una continuación del anterior vídeo. En cualquier caso, no os suscribáis, no comentéis, no compartáis, no le deis a like.
Nada sirve de nada, estamos todos locos y es por nuestros errores del pasado. Sed felices.